Bienvenida a todos nuestros asociados que están asistiendo a esta charla o capacitación sobre la nueva normativa térmica que entra en vigencia el próximo noviembre. Estamos con Felipe y con Javier Durán, que son asociados nuestros de Big Green, de la empresa Big Green, y que nos han ayudado en un montón de ocasiones justamente con esta normativa térmica. En la capacitación anterior, Felipe explicó de qué se trataba y esta va a ser una capacitación mucho más técnica y de aplicación de esta nueva normativa. Así que yo los voy a dejar con ello para que comiencen. Muchas gracias, Mónica. Eh, bueno, gracias a todos por asistir. Vamos a compartir pantalla. Sí, espera un segundito para poder... estamos estructurando esto en base a una presentación junto con el trabajo en una planilla Excel, ¿ya? Que después se las podemos compartir también para que puedan tener alguna base donde básicamente están todas las tablas puestas, pero en formato de número, digamos, no en PDF. Entonces puede ser útil para ustedes también. Voy a minimizar esto. Ok. Entonces, bueno, como Mónica mencionaba, la idea es poder hablar de la modificación del artículo 4.1.10. Como ustedes bien saben, existe esta línea de tiempo. Tenemos la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, del decreto de modificación del artículo 4.1.10 que empieza el 27 de noviembre del 2025 de este año. Por lo tanto, quedan menos de 6 meses, ¿no es cierto?, para la entrada en vigor de esta modificación del artículo, que lo hace bastante más exigente de lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Después, en mayo del año 2027, entra en vigencia la alternativa de cumplimiento por demanda, que correspondería a, en vez de considerar, ¿no es cierto?, los requerimientos de envolvente, tener una cierta letra en la calificación energética de vivienda. ¿Ya? La letra todavía está por definir y esto entra en vigor en un tiempo más, ¿ya? Entonces, por ahora, tenemos que concentrarnos, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de la modificación del artículo 4.1.10 a partir del 27 de noviembre, ¿ya? Como ustedes bien saben, una de las cuestiones que cambió fundamentalmente fue la zonificación térmica, que se basa en la norma chilena 1079. Esta zonificación cambia la que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Santiago corresponde a letra D, como ustedes pueden ver en el plano, ¿no es cierto?, en el mapa, y Puerto Montt, por ejemplo, en letra G. Bueno, algunas ciudades emblemáticas, Antofagasta sería A. Entonces, digamos, se divide de una manera más lógicamente climática, o sea, climática, con una lógica climática, digamos, las distintas zonas térmicas, ¿ya?, que es lo que corresponde. Este es un cuadro que armamos con la idea de poder entender cuáles son los requerimientos tanto para uso residencial, ¿ya?, que es el foco principal, ¿no es cierto?, de esta modificación del artículo, y también se agregan usos de equipamiento de educación, salud y en ciertas cuestiones hoteles también, ¿ya? Fundamentalmente son 4 grandes grupos de requerimientos, ¿no es cierto? El primero sería transmitancia térmica máxima, después tenemos riesgo de condensación, infiltración de aire y requerimientos de ventilación, ¿ya? Vamos a tratar de pasar por todo, no sé si vamos a alcanzar, vamos a hacer lo posible, si no vamos a tener que quizás hacer otra sesión para poder tener tiempo para repasar cada uno de los cálculos que hay que hacer. Y como les comentaba, bueno, primero tenemos la transmitancia térmica máxima, que cambia la zonificación térmica de acuerdo a la norma chilena 179, y para el uso residencial exigen un valor máximo de superficies opacas, en techumbre, muros exteriores, pisos ventilados, puertas y también sobre cimiento, ¿ya? Se pide lo mismo también para uso de equipamiento y salud, ¿no es cierto?, pero exclusivamente para el uso de equipamiento, salud y educación piden también un valor U
máximo en ventanas por zona térmica. ¿Ya? Ahora, el tema de las ventanas, en el caso del uso residencial, es distinto, ¿no es cierto? No solamente corresponde cumplir un valor U, sino hay dos alternativas de cálculo, ¿no es cierto?, de cumplimiento. Primero, un porcentaje máximo de ventana, de acuerdo al valor U de la ventana por orientación, o un valor U ponderado de muros ventanas, y eso está suscrito solamente entre la zona B hasta la I, ¿ya? Para todo esto, para todo este grupo que es transmitancia térmica máxima, ¿no es cierto?, tenemos la alternativa que a partir del 27 de mayo del 2027, ¿no es cierto?, se puede obtener la calificación energética de vivienda con una letra por definir, ¿no es cierto?, que va de alguna manera a hacer el cumplimiento alternativo por desempeño, que nosotros consideramos que es mucho mejor, ¿no es cierto?, que el cumplimiento prescriptivo que te obliga a la norma a partir de noviembre de este año hasta por lo menos el 27 de mayo del 27, cuando ya entre en vigor esta alternativa. ¿Ya? Después vamos a meternos en el resto de las cuestiones, pero básicamente el riesgo de condensación, tú tienes que asegurar que no exista riesgo de condensación superficial e intersticial. Sí, explícame toda esa parte como brevemente para... No, muy brevemente. Efectivamente, el riesgo de condensación es un elemento que se incorpora a la normativa nueva y que busca precisamente evitar patologías, digamos, la edificación, además de tener como ciertas diferenciaciones en relación a las zonas climáticas que antes describió Felipe. Particularmente que hay un patito, digamos, la norma, la 1973, no 63, pero muy brevemente lo que hace es establecer ciertas condiciones interiores que son fundamentalmente 19 grados y 50% de humedad, frente a condiciones exteriores que van a estar definidas por la zona térmica. Aquí lo que se busca, en definitiva, es que no exista riesgo de condensación cuando las condiciones interiores superen el 75% de humedad relativa. Ya nos vamos a meter en detalle qué significa todo esto. El otro tema también, que también lo vamos a ver más en detalle, corresponde a la infiltración de aire. También esto es nuevo en la norma y te exigen un test de soplado o blower door test en inglés, que fundamentalmente se coloca se presuriza, digamos, el departamento o la vivienda y se despresuriza también, de modo de poder establecer cuáles son las infiltraciones de aire no deseadas, ¿no es cierto?, por la envolvente opaca, ¿ya? Entonces te exigen unos test con un cierto umbral de cumplimiento de acuerdo a la cantidad de unidades de vivienda que tenga el proyecto. O sea, sobre 11 unidades, ¿no es cierto?, hasta 50 son 2, entre 51 y 500 son 3 y entre 501 son 5. También hay una posibilidad de que algún test te salga mal y si te sale mal tienes que repetir. Bueno, ahí lo vamos a explicar con mayor detalle. En el caso de educación, hay de acuerdo al número de recursos de recintos docentes también te piden la cantidad de test que tienes que realizar y en el caso de salud te piden que lo haga al 5% de los recintos perimetrales, ¿ya? También hay otro error acá porque esto debería ser y además te exigen clase de permeabilidad para puertas y ventanas. O sea, las puertas y ventanas que uno especifique y finalmente se compre y se instalen tienen que venir con una cierta clase de permeabilidad testeado en laboratorio, digamos, que te indique el cumplimiento para las distintas zonas térmicas. Eso pareciera estar no tan presente, digamos, como en el mercado. Encontrar puertas, por ejemplo, de una clase de permeabilidad establecida es posiblemente imposible. Ventanas sí, hay, digamos, muchos complejos de ventanas que sí tienen esa certificación. Pero bueno, esto en realidad tiende a mover un poco el mercado y eso también es interesante, empieza a empujar un poco las necesidades y van a aparecer sin duda prontamente una serie de elementos que uno pueda como precisamente comprobar que tengan esas características. En el caso de la ventilación, ya tenemos otros requerimientos de que se le suma, digamos, a los temas que vimos recién, como de envolvente y de infiltración. En el caso de la ventilación, es muy interesante porque por primera vez se incorpora, digamos, la norma, la calidad del aire. En ese sentido, la ventilación está basada en algunas normas, aquí están descritas ahí, residenciales de baja altura y altura sobre 4 pisos. Estas dos normas están basadas fundamentalmente en la SHRAE
La traducción literal de las normas. La traducción literal, claro, que en el fondo no sé si saben, la 62.1 normalmente para edificios de corte comercial o de cierta altura, y la 62.2 es para residenciales hasta 3 pisos. ¿Ya? Y cada uno de esos dos formas, digamos, de establecer los requerimientos tiene también alternativas de cumplimiento, ya sea mediante ventilación mecánica o natural. ¿Ya? Ahí tenemos o mixta también incluso, ¿no? ¿Cierto? Ahí también hay un campo interesante de trabajo, porque ciertamente esto incorpora no solamente requerimientos para, en el caso, digamos, de arquitectura, ¿cierto?, que es ventilación natural, sino también requerimientos para los sistemas de extracción o de ventilación mecanizados que pueda tener el proyecto. Y naturalmente cuando se pone esto más interesante es cuando hacemos una ventilación de orden mixta, ¿ya? Donde participa también la arquitectura junto con la extracción, probablemente en estos casos. Entonces vamos a partir por la primera parte, ¿no es cierto? La parte de arriba, transmitancia térmica máxima. Vamos a ver las formas de cumplimiento. La alternativa de cumplimiento, tenemos 4 alternativas de cumplimiento. La primera corresponde a la incorporación, que es la más fácil tal vez, que corresponde a la incorporación de un material aislante con una resistencia R100 igual o superior a la tabla 2. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es lo que es el R100? Fundamentalmente es la resistencia térmica del material aislante multiplicado por 100. ¿Ya? Y la gracia, y por qué es más fácil, digamos, porque los materiales aislantes vienen con su característica R100, vienen con su valor R100 incorporado en la etiqueta. Por lo tanto, es algo bastante más intuitivo y fácil de cumplir. Por ejemplo, la zona D, que es Santiago, necesitamos un R100 125. Entonces, esta que tenemos 235 nos serviría por muros perimetrales, por ejemplo, para la zona F. Ahora, ¿qué significa R100? Ya para un poco tenerlo presente. R100 es fundamentalmente, matemáticamente hablando, es el espesor del aislante dividido por su conductividad. Eso nos va a dar la resistencia. Y ese valor de resistencia lo multiplicamos por 100. Es muy directo, es muy simple, de forma tal que la forma de cumplimiento, como dice Felipe, es probablemente la más simplificada de todas. Ahora bien, el problema que tiene esto es que no considera el resto de los elementos constructivos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, participando de este muro, elementos de hormigón, elementos de, en fin, de tramado, placa, yeso, cartón, lo que sea, no van a participar. Entonces, probablemente el resultado final del R para el complejo, no probablemente, sino siempre, el R total del muro va a ser más que el R de solamente el aislante. Para tenerlo en consideración, porque como les va a decir Felipe, la siguiente forma de cumplimiento ya es diferente. Claro, en el fondo, este corresponde a la tabla 2, ¿no es cierto? Y hay una tabla casi igual, yo creo que, o sea, creemos que el problema de este casi porque hay un error, digamos, hay un par de valores que son un poquito distintos, en la tabla 11, que es para el uso de equipamiento, ¿ya? Pero es un cumplimiento bastante lineal, al igual que el tema de la aislación de los sobrecimientos, ¿ya? Porque también en el sobrecimiento lo puse acá, aunque viene más adelante en la norma, lo pusimos inmediatamente a continuación porque te piden también aislar los sobrecimientos, ¿no es cierto?, de manera obligatoria, dependiendo de la zona térmica, teniendo un valor R145 hasta la zona sin considerar la zona A, y entre la F y la I con un valor R191. ¿Ya? Para que tengan una idea, R145 corresponde a 20 milímetros de poliestireno expandido, ¿no es cierto? Y con 40 milímetros de poliestireno expandido ya estaríamos cumpliendo el R191 para las zonas más australes, ¿no es cierto? Sí, es interesante mencionar también que lo que estamos viendo como requerimientos para muros, digamos, ya existía, se aumentó, digamos, la exigencia, pero para sobrecimientos esto es nuevo, esto no existía hasta la incorporación de esta modificación a la norma. Entonces, ciertamente las prácticas constructivas para realizar este tipo de aislamiento no son muy conocidas. O sea, fíjense aquí cómo el aislamiento se mete bajo tierra, acompaña la fundación, hasta la fundación. Hasta el hombro. Claro, acompaña el sobrecimiento hasta la fundación. Entonces, técnicamente hablando, hay diferentes formas de aislar esto. Uno puede hacer este aislamiento vertical, ¿cierto?, que está puesto al lado de la fundación.
que así lo piden, de hecho. Ajá. Sí. Y eventualmente funciona exactamente igual si hacemos un aislamiento horizontal, más o menos de 1 metro de espesor bajo el radial. Hay otra forma de hacerlo. Pero eso explícitamente no te lo permiten. O sea, te exigen que sea así. ¿Ya? Claro, técnicamente ambos funcionan, pero Claro. hay como un requerimiento de este tipo y se entiende por qué. Porque cuando yo tengo continuidad entre el elemento exterior de aislamiento que viene por el muro y lo hago continuidad con el elemento inferior sobre al lado del sobrecimiento, evito el puente térmico del radial. Ah, qué interesante. Después, bueno, la alternativa 2 corresponde al informe de ensayo de la solución constructiva, otorgado por un laboratorio con inspección mismo vigente, que puede ser un sistema constructivo particular que tiene ya el informe de ensayo con su valor de transmitancia térmica que ya cumple. ¿Ya? Ahora, lo más normal es ocupar la alternativa 1 de manera más simplificada o la alternativa que vamos a ver ahora, que es la 3, que es una memoria de cálculo demostrando el cumplimiento de la transmitancia o resistencia térmica exigida. Es una redundancia, digamos, porque es lo mismo, la transmitancia o la resistencia es el valor inverso, básicamente, pero fundamentalmente es como el mismo valor. ¿Ya? Esta es la tabla que te exigen para cumplir en el caso de uso residencial. En el uso de equipamiento es la misma, pero la tabla me parece que es la 11, si no me equivoco, pero los valores son los mismos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí te dicen que tienes que cumplir con un valor U el complejo de techumbre, el complejo de muros perimetrales, pisos ventilados y puertas opacas. ¿Ya? Se incorpora en la norma el tema de las puertas opacas. ¿Ya? Los otros 3 estaban, pero se mejoran los valores fundamentalmente. Yo te diría que es más crítico o más importante el valor de aumento, digamos, de exigencia en el caso de los muros perimetrales. ¿Ya? Acuérdense que en Santiago hoy tenemos un valor U 1,9, ¿ya? Y ahora baja a menos de la mitad, a 0,8. ¿Ya? Eso implica que obviamente los espesores de aislación son bastante mayores. ¿Ya? Entonces miren, ahora nos vamos a ir a un Google Sheet en el cual estamos trabajando. Si saco esto, vamos a dar un ejemplo más práctico. No sé si pueden ver me imagino que sí. Si me avisan si no. Aquí tenemos una serie de pestañas. Vamos a ver el tema, primero que nada, el cálculo del valor U, ¿ya? Que es el cálculo de la transmitancia térmica. Este cálculo se tiene que hacer, como les comentaba, para las techumbres, para los muros exteriores, pisos ventilados y puertas. ¿Ya? Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, lo que vamos a ver en primer término es cómo calcular una solución constructiva de muro. Por ejemplo, aquí ya tenemos calculada una, ¿ya? Y los valores que nos da tanto en resistencia total, en valor U, ¿no es cierto? Y también en R100, ¿ya? ¿Por qué es interesante? Porque el R100, como ustedes pueden darse cuenta acá, corresponde a el valor de resistencia del material aislante, en este caso EPS, ¿no es cierto?, multiplicado por 100, que es un valor menos favorable que el valor de resistencia total. ¿Ya? Si quieres, Javier, explicar tú matemáticamente esto o lo explico yo rápidamente. Bueno, pero fundamentalmente lo que tenemos en esta tabla son las distintas capas de materiales, ordenadas en este caso del exterior al interior, ¿ya? Salvo que el material aislante siempre lo dejamos al final. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Miren, en la práctica esto para el valor U es totalmente válido, no hay ningún problema. El orden, en este caso, no altera el producto final. Sin embargo, hay que tener ojo porque para efectos del cálculo que vamos a ver más adelante, que es de condensación, sí afecta sustancialmente el resultado, a tenerlo en consideración. ¿Esto por qué está así entonces? Es porque de alguna manera estamos siguiendo la lógica que plantea, digamos, la norma, digamos, como para poder separar y aislar el elemento aislante del resto de los componentes del mundo. En términos generales, la fórmula supone que la resistencia que tenemos planteada en la columna J, va a ser el resultado de dividir, ¿cierto?, el espesor en metros por lambda, en metros, claro. Lambda, que es la conductividad, de forma tal que los elementos que por supuesto tienen mayor resistencia térmica son los que tienen un lambda más bajo, porque son inversos.
Y a todo esto le tenemos que sumar las resistencias superficiales, que para el caso de un elemento vertical tiene un flujo de calor horizontal y que nos da estos resultados, digamos. A estos resultados en general el RCI interior es siempre el mismo, el RCE exterior podría variar en función de las condiciones exteriores, como el viento, por ejemplo. En teoría, cuando superamos 10 kilómetros por hora, ese valor ya llega a cero. Pero para efectos de la normativa es constante este valor, además no hay que confundirse con eso. Pero un poco... Claro, en términos conceptuales, la resistencia superficial interior y exterior corresponde al flujo de aire, ¿no es cierto?, que pasa por sobre la superficie y eso provoca una cierta resistencia térmica. ¿Ya? Un flujo laminar, sí. Un flujo laminar. Y por otra parte, la resistencia, como su nombre lo dice, es la resistencia al flujo de calor, ¿no es cierto? Y el valor U, podríamos decir que la transmitancia térmica vale decir el calor que traspasa una unidad de superficie cuando hay 1 grado de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Claro. Claro. Antes de eso, la resistencia total, como les mencionábamos recién, en el caso del análisis del complejo constructivo completo, resulta ser mayor que la resistencia solamente del aislante. Habría que multiplicar por 100, digamos, esto iba a dar un 110, así figurativamente hablando, frente a 78. En consecuencia, siempre va a convenir usar esta alternativa de cálculo completa para poder demostrar que un menor aislante incluso podría funcionar. De hecho, funcionaría. Eso es bien, bien relevante. Es relevante también entender que estos valores son inversos, de forma tal que el valor U exclusivamente es como le dijo Felipe, es el valor de conductividad en relación al valor de resistencia. Claro, entonces, como esto es solamente un cumplimiento prescriptivo de los valores de conductividad, copiamos la misma tabla, hicimos solamente un ejemplo en la zona D, ¿no es cierto? Un complejo de techumbre, complejo de muros perimetrales, piso ventilado y puerta opaca. Y este valor U, estamos comparando valor U máximo con valor U del proyecto. Si se fijan acá, el valor U del proyecto lo tenemos un poco más arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, no estamos cumpliendo. El valor U de los muros perimetrales, a propósito, lo hicimos un poco más arriba, de modo que no cumpliera. Entonces, por ejemplo, si estamos en los muros perimetrales, volvemos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta, como mencionaba Javier, que este es de los muros perimetrales. Como comentaba Javier, lo que más influye, obviamente, es el cambio en el espesor del material aislante, en este caso EPS, que corresponde a poliestireno expandido. ¿Ya? Es una denominación que viene del inglés, pero aquí lo ocupan también mucho, que es fundamentalmente poliestireno expandido de 20 kilogramos por metro cúbico, que tiene un valor lambda de 0,038, y si este valor, por ejemplo, pasamos de 30 milímetros a 40 milímetros, ¿no es cierto?, ahí ya cumple, ¿no es cierto? Estamos sobre el 0,8, estamos con el 0,73. ¿Ya? Perdona, un poco, es que yo creo que vamos tal vez un poco rápido, ¿no? Pero si alguien quiere pitear, avisa. Sí. Oye, una pregunta súper básica. ¿El complejo de puertas opacas se refieren a puertas exteriores o en departamento a puertas que dan hacia los espacios comunes también? No, solamente a espacios exteriores o bodegas o recintos no acondicionados. Esa puerta opaca, claro, si es que da por ejemplo, en el caso de un edificio de apartamento, si da un pasillo y ese pasillo es exterior, ahí claro que vale. Ahí claro. Sí habría que considerarla. Ya, claro, pero si el pasillo es interior, digamos, no. Ya, ok. No, siempre se entiende envolvente, quizás no lo dijimos, pero el envolvente se entiende con todos los paramentos que dan al exterior, que conectan con el exterior, ¿ya? Ahora, hay ciertas excepciones, por ejemplo, los estacionamientos subterráneos, ustedes saben que se considera también un espacio exterior, ¿no es cierto? Claro. Cuando tú tienes la última losa del departamento que colinda con o es adyacente a un estacionamiento subterráneo, también habría que aislarlo. Es un piso ventilado, claro. Ya, súper, gracias. Entonces, mira, volvamos al valor que teníamos antes, el 0,03, o vale decir 30 milímetros, y decimos, no, en realidad vamos a ampliar, vamos a agrandar el muro de hormigón armado de 15 a 20 centímetros, ¿ya? Y vamos a ver acá, y seguimos sin cumplir, ¿ya?
porque nos damos cuenta que aunque aumentamos el espesor muchísimo más, ¿no es cierto? Aumentamos 5 centímetros el espesor, no 1 centímetro como aumentamos abajo. Claro, el valor de resistencia térmica que tiene el hormigón es muy bajo respecto del poliestireno expandido o cualquier material aislante, ¿ya? Por lo tanto, es obviamente importante considerar en este caso, que estamos haciendo este caso teórico, ¿no es cierto? Sería 40 milímetros para la zona D, para Santiago, y en el caso de la cubierta, un 90 milímetros, ¿no es cierto?, para que cumpla el valor U de 0,38. Ahora, si se fijan, con esos valores no estamos cumpliendo el R100, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba Javier anteriormente, obviamente el valor U, como considera todas las capas, aunque aporten poco, algo aportan, y por lo tanto se logra cumplir los valores U requeridos, ¿ya? Entonces, si quisiéramos tener solamente con el material aislante, volvamos de nuevo al muro, al ejemplo del muro, probablemente necesitaríamos tener, no sé, 50 milímetros, ¿ya? Con 50 milímetros, efectivamente ya está cumpliendo con el R100. Entonces, claro, en definitiva, conviene cumplir, o sea, desde un punto de vista de facilidad, de especificación y todo, te conviene ya un R100 tanto, listo, sacar el problema, pero claro, te va a exigir un espesor un poquito mayor, ¿ya? Y probablemente por temas de arquitectura, temas de diseño no te va a convenir, entonces ahí vuelves de nuevo a hacer el cálculo como resistencia térmica. Y son, como te digo, son métodos alternativos, puede ser uno u otro, ¿ya? Fundamentalmente eso es así, esta es la parte, yo diría, más sencilla. Este cálculo de valor U, hay una serie de listados oficiales de materiales del MIMBU, donde te indican los valores estándar de lambda, ¿no es cierto?, que son los valores que ustedes van a requerir ingresar en esta planilla, ¿ya? Y los mismos materiales vienen con esa información, o sea, la lana mineral, dependiendo de la densidad, te va a decir que tiene, por ejemplo, 0,04 watts metro cuadrado Kelvin, o el poliestireno también va a cambiar entre 0,036 a 0,041, dependiendo de la densidad, Sí, etc. una recomendación general, porque esto en algún minuto, para efectos del cumplimiento, hay que plasmarlo en un informe. Ahí los informes tienen que estar, las fuentes de información que respaldan estos valores de lambda, tienen que estar debidamente bien identificados. Entonces, la recomendación es siempre partir por la NSH 853, que es la norma chilena que establece la forma de cálculo para todos estos tipos de cosas, y además viene ahí mismo una serie de ensayos que se han hecho para los materiales más típicamente usados en la construcción chilena. Entonces, si uno va, por dar un ejemplo, a decir que en realidad la losa de hormigón nuestra tiene una conductividad de 1,5 y no de 1,63, probablemente se va a meter en un problema tratando de demostrar eso. Es mejor partir directamente con todos los valores que pone esa norma y luego los que no están ahí presentes, sí respaldarlos con una ficha técnica. Esa es como una recomendación para que no le objeten nada, digamos. Perfecto, o sea, vamos a seguir un par de diapos más en la presentación. Eh, Cuando parta esto. Entonces, la alternativa 4 sería también una alternativa también más simplificada, es la adopción de una solución constructiva inscrita en el listado oficial de soluciones constructivas para el acondicionamiento térmico del mismo, ¿ya? Pero claro, tiene que ser la solución a la pata, de acuerdo a lo mismo que uno está haciendo como en el proyecto. Entonces, ahí a veces es difícil porque hay siempre ciertas alternativas o diferencias. Entonces, nosotros consideramos que la mejor es la alternativa 3, es sencillo, digamos, una tabla son cálculos bien básicos, pero te permite cumplir esta parte de la reglamentación térmica actualizada de manera más o menos simple. ¿Se entendió? ¿Hay dudas respecto de esta parte de la transmitancia máxima? O sea, de la transmitancia en general, las formas de cálculo. Mira, nosotros no estamos viendo ningún tipo de chat ni nada, entonces, si quieren, nos dicen, si alguien quiere preguntar algo, ¿ya? Yo Felipe, quiero preguntar. ah, Tampoco veo manos levantadas. Diego. Sí. Oye, con respecto a las puertas, porque está metida dentro del mismo
la misma tabla que el complejo muro de techumbre, etcétera, ¿el procedimiento del valor U es exactamente el mismo o es uno diferente? Ya. Es O exactamente el sea, mismo, uno capas, saca el lambda del listado de la 853 y calcula el espesor de una madera sólida y ya está. así es. Claro. Por ejemplo, nosotros lo teníamos hecho acá y te da con un finger de 45 milímetros, te da. Ya, ¿Ya? Aquí perfecto. está, por ejemplo, claro, sólida. Las puertas huecas no, obviamente no te da por ningún lado, ¿ya? Entonces, No, no, está claro. Ya, no, tiene pero que ser era sólida con más algún bien material. por el procedimiento ese. Sí, Tengo otra pregunta ahí con respecto a lo que explicaron antes de la aislación de las fundaciones. ajá. Que según lo que yo revisé, tú tenías la opción de R100 o del, como que no te permite la alternativa 3 de presentarlo dentro de la memoria de cálculo. No, es solo Es recién, sí. como, ya, es por fuera lo que dice y ya está. Y ya. Ah, Lo que exacto, pasa, Diego, que sí. ahí uno se metería en otro tema que tiene que ver con el cálculo de los elementos que están contra el terreno. No hay resistencias superficiales, hay una forma de cálculo que tiene que ver con la profundidad, y en Mm, realidad eso en esta norma no está descrito tampoco. ¿Ah? ya, Si vas, por ejemplo, a la norma Ashrae, te va a hablar de un valor F, valor muro, para este tipo de situaciones, no un valor U. Nosotros, en nuestra norma tenemos un valor de pérdidas perimetrales por los radieres, pero que tampoco, digamos, tiene tanto, o sea, no tiene el detalle de esto, dice como no aislado o sí aislado. Entonces, es muy básico. Esto, si bien también es básico, es un poco más sofisticado que lo anterior. Por lo menos se describen como algunas zonas con requerimiento. Antes, perfecto. exclusivamente la 853 te pone solamente la forma de cálculo, no es una exigencia. Ya. Tengo más preguntas, pero las voy a dejar para después para no interrumpir el resto de la Adelante. presentación. Dale, Perfecto. gracias. Gracias, Diego. Eh, bueno, comentar también que en el uso de equipamiento exclusivamente se exige una tramitancia térmica máxima de ventana. ¿Ya? Este es como el procedimiento, podríamos decir, antiguo, ¿ya? Que solamente te exigen un valor U a cumplir. ¿Ya? En este caso, en la zona D corresponde a un valor U 3,6, ¿ya? Que correspondería a un vidrio simple con capa Low-E o definitivamente un termopanel, bastante simple, digamos, ¿ya? Acordémonos que habla de complejo de ventanas, por lo tanto el complejo de ventanas incluye Así es. también el marco, Así ¿ya? es. Y algo que no comentamos recién respecto al cálculo del valor U, mostramos el cálculo más simplificado de elementos homogéneos, ¿ya? Existen también otras, digamos, procedimientos de cálculo un poco más complejos que tienen que ver, por ejemplo, para entramados de madera o entramados metálicos, ¿ya? O ladrillo, cualquier Claro, cosa que sea más compleja. Claro. claro, que no tenga una homogeneidad, digamos, en toda su superficie. Entonces, por ejemplo, en el caso de madera, se tiene que calcular el valor U diferenciado, digamos, en la zona donde está el pie derecho y donde está la aislación térmica, o donde están las cadenetas, ¿no es cierto? Y hacer un valor U ponderado de esa solución. En el caso de cuando tienes montantes metálicos, es un poco más complicado porque tienes que calcular, digamos, el valor U del montante de acuerdo al espesor del montante, de acuerdo a las dimensiones, ¿no es cierto? El ala. El ala, etcétera. Entonces es un poco más complicado. Si ustedes se meten en la página de la DITEC, ¿no es cierto? Existen una serie de calculadoras, ¿ya? O sea, de hecho, este cálculo del valor U que nosotros le mostramos, tomamos el formato de ahí y están ahí mismo, están cálculos también para entramados de madera, entramados metálicos y otros elementos no homogéneos, ¿ya? Pero preferimos no meternos en eso porque es un poco más complicado, no es que sea más complicado, es un poco más lento, digamos, y más largo y más tedioso de calcular, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que les comentaba, en la tabla 12 habla de la transmitancia térmica U máxima o resistencia térmica mínima del complejo de ventanas que considera tanto su marco como su vidrio, ¿ya? Y es importante porque a veces tenemos un marco de muy mala calidad o con muy bajo valor U, perdón, muy alto valor U, muy baja resistencia térmica, nos puede empeorar mucho el valor de la ventana, ¿ya? El valor total de U de la ventana.
¿ya? Esto también, importante decirlo, aparte de salud y educación, también se aplica y es exigible para hoteles, ¿ya? Pero también lo consideran que es bien importante para los que trabajan con hoteles, tienen que considerar esto. Oye, sí, una mirada respecto de los valores U, en términos generales. Cuando uno tiene un valor U 5.8, ¿qué significa? Si ustedes hacen un cálculo matemático de eso y toman como el mismo cálculo que vimos al inicio, ¿cierto? Aquí tendríamos que considerar el espesor del cristal por la conducción del cristal y luego sumarle la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que nosotros tomamos ese mismo cálculo y borramos toda la materia y dejamos solamente las resistencias superficiales. Eso me da 5,8. O sea, quiero decir que cualquier elemento, un papel, una lámina, un plástico puesto, todos van a tener 5.8 porque prácticamente la resistencia del material no existe, exclusivamente la resistencia de las capas. Si nos vamos al valor 3.6, ¿qué significa un valor 3.6? Hoy día encontramos una condición muy rara que ya prácticamente no se venden. Sí, sí se venden igual. Hay algunos cristales que son monolíticos, vale decir, no son termopaneles, no son dos, sino un panel, que tienen capas de baja emisividad, una capa de baja emisividad dura, claro, que se llama hard coat, no como soft coat, como las típicas que uno conoce, y que permite estar en contacto con el exterior. Esa capa de baja emisividad es la que genera ese valor 3.6. Uno podría conseguir un valor 3.6 con un termopanel, sí, pero tendríamos que tener un termopanel con un marco muy malo para que lo empeore. Por lo general, un valor U del orden de 3, como lo que pone en la zona E y F, es como el termo más básico del planeta, así como un separador chiquito de 6, 8 milímetros, vidrios de 4, 3, 5, una cosa chiquita, y con un marco probablemente sin ruptura de puente técnico ni nada. Y ya nos vamos más abajo a valores mejores. Pero para que tengan una idea, un valor 2.4 como la zona H, es un valor, el termopanel, yo diría el termopanel más típico del mundo tiene 2.8. Este 2.4, ¿qué significaría? El mismo termopanel con un marco un poco mejor. Esa es la cosa. Si se van a exigencias mucho mayores, podríamos llegar a valores U, ya que no están en la tabla, pero que sí están en el mercado, de 1.1, 1.6, que en general son valores que tienen termopaneles con capas de baja emisividad, 1, 2, hasta 3 capas, y eso va a generar el valor U bajo, además de sumarle otras características, como por ejemplo cambiar la cámara de aire por cámara de argón, y ahí nos vamos como a valores U hasta 0.8 si uno quisiera. Es decir, en el mercado hoy en día si uno se va a buscar va a encontrar valores U en ventana desde 5.8 a 0,8. Sí, y respecto a los marcos, también diría el más básico sería un marco metálico, ¿ya? Un marco metálico que probablemente tener un valor U, como decía Javier, el máximo, digamos, 5.8. Y de ahí tenemos, digamos, marcos de aluminio, aluminio con rotura de puente térmico, PVC con rotura de puente térmico, y puede llegar a un marco que tenga un valor U 1, ¿ya? Con una buena rotura de puente térmico, te puede ayudar incluso a mejorar un poco el performance de la ventana. Normalmente tienen como 1,9 los que son de PVC, pero para que tengan una idea como de los valores, ¿ya? La incidencia de un marco, en el caso de la ventana, corresponde a su área, ¿ya? O sea, si un 10% del área cubierta por el marco, te va a influir un 10% en el valor U final de la solución del complejo de ventana, ¿ya? Claro, que se calcula con un ponderado. Claro, mira, aquí el tema del uso residencial particularmente tenemos, porque vimos, este era solamente para equipamiento, hablamos, y para hoteles también, para equipamiento, salud y educación, y esto es para uso residencial, ¿cierto? Y aquí quizás lo que más se ha hablado y más polémico, que tiene que ver con un valor U de ventana que te va a resultar en un porcentaje máximo que tú puedes colocar por orientación de acuerdo a la zona térmica en la cual esté el proyecto, ¿ya? Entonces, es básicamente esta mega tabla, que de hecho está cortada, pero después la vamos a ver. De hecho, mejor la explico en el sheet. Por ahí viene, aquí viene.
¿Qué sería esto? Voy a hacerlo un poquito más pequeña, después agrandamos para ver los valores. Pero fundamentalmente, ¿cómo se estructura esta tabla? Se estructura de, tenemos valor U de ventana arriba, ¿no es cierto? Que va de 0,6, que podría ser un vidrio triple, o sea, una ventana con 3 vidrios, digamos, que casi, yo creo que no sé si se verá alguna vez, quizás en la nieve, no tengo idea, o en la Antártica puede haber un vidrio triple. Aquí en Chile normalmente no se fabrica, ¿no es cierto? Hasta el vidrio simple, que es 5.8, pasando por los más típicos, que podría ser el termo de 2.8, ¿no es cierto? O el simple con baja emisividad 3.6. ¿Ya? Toda esta variedad de diferentes transmitancias, claro, que uno dice, pucha, pero ¿para qué tanto si no hay tantos vidrios con esa? Bueno, es que porque están también considerando el marco, ¿ah? Por eso está empezando toda esa variedad. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta tabla? Dice por zona térmica, ¿no es cierto? Y por orientación, en este caso norte, oriente, poniente y sur, tenemos un porcentaje máximo de ventana de acuerdo al valor U que yo tenga especificado en mi ventana, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a la zona D, que un poco, perdón por ser tan centralista, pero uno tiene como las cuestiones más en la cabeza, si tiene un valor U 0,6, puede tener un 94% de ventana hacia el norte y hacia el sur un 62%. Y si nos vamos para el vidrio simple, esto baja a un 10% para el sur y a un 25% para el norte. ¿Ya? Entonces, esto está pensado siempre, y así lo pensó la persona, el equipo que armó esta autorización, desde el punto de vista de la necesidad de calefacción, ¿ya? Desde el punto de vista del invierno, porque no tiene ninguna lógica estar en una zona B, por ejemplo, que tenga un cristal triple y puedas tener 100% de vidrio. O sea, eso va a ser un horno, va a ser una cuestión invivible, ¿ya? Sí. Pero está pensado desde el punto de vista de reducir el requerimiento de calefacción. Sí. ¿Ya? Es súper importante ese comentario de Felipe, porque vamos a ver después que a partir, digamos, del cumplimiento alternativo mediante ciertos mecanismos CEF, si bien la norma térmica que estamos realizando ahora está orientada, como decía Felipe, a la calefacción, luego la calificación energética que entra en vigencia ahora de forma obligatoria a partir de noviembre también. De octubre. De octubre. No, bueno, octubre. Sí considera, digamos, el comportamiento en verano, de forma tal que uno puede pisarse la cola, o sea, uno puede pensar que está haciéndolo súper bien porque estoy colocando un valor ultra bajo con una ventana enorme, y estoy, no sé, de Santiago para el norte, y en realidad, después cuando veamos el desempeño en verano, vamos a ver que metimos la pata, que estamos haciendo una cosa, un efecto invernadero, con una resistencia térmica enorme en los cristales, y va a ser peor. Esa condición aquí es invisible, la norma no lo consideramos. Ojalá en la próxima evolución sí tengamos como el comportamiento en verano, digamos, incluido, como parte del objetivo. Claro, debería ser siempre esto apuntar, digamos, a un cumplimiento por desempeño y no este cumplimiento prescriptivo que muchas veces deja la mitad de la historia afuera y puede empeorarla de manera importante, ¿ya? Y tenemos por otra parte, como les comentaba, para entender un poco la tabla, tenemos el porcentaje máximo para las 4 orientaciones, dejando oriente poniente junta, y tenemos una orientación, ¿cómo se llama esta usted? El OGT, o Global Teórica, ¿no? Sí, o algo así. Bueno, Global Teórica. Pero fundamentalmente lo que te dice es que si tú tienes más del 60% de los paramentos que son adiabáticos, vale decir que da a otro departamento donde no hay transferencia de energía en teoría, o que tiene menos de un 40 expuesto, digamos, al exterior, tú puedes ocupar este valor OGT, pero aplicado al 100% de los paramentos. Entonces, típicos departamentos de estudio, por ejemplo, se van a ver súper beneficiados porque te dice que tiene un 33%, ¿no es cierto?, de vidrio, pero ese 33% se lo aplica a la superficie total, probablemente va a tener un 100%, ¿no es cierto?, de posibilidad de colocar vidrios afuera, ¿ya? Entonces, claro, en ese sentido el valor OGT es más permisivo en el caso que tú tengas esa condición, ¿no es cierto?, de exposición menor al exterior y más muros, ¿no es cierto?, colindando con recintos interiores, por lo tanto no habiendo transmitancia térmica en teoría, ¿ya?
Sí, ese OGT es exclusivamente para departamentos, fundamentalmente, ¿ah? Para departamentos que tienen esa condición como de ser eh, con muy poca exposición hacia el exterior. Entonces eso le genera como un cierto grado de libertad mayor. Si uno lo analiza después como la relación que tendría eso, metro cuadrado de superficie versus metro cuadrado de superficie expuesta al exterior, diríamos que empieza a tener sentido. Sí, bueno, no les mencioné este tema, pero se lo menciono ahora que lo acabo de ver. Está este grafiquito en la norma que, bueno, que en realidad es para determinar si la fachada es norte, oriente, poniente. Bueno, está claro, digamos, el gráfico cómo se menciona. No hay orientaciones intermedias. Acá hay que definir si es norte, oriente, sur o poniente. Ya, nada más. Hicimos un par de ejercicios para que lo podamos ver más prácticamente. Acá tenemos esto en la zona D, ¿no es cierto? Estas ventanas que aparecen dibujadas en un departamento teórico con 4 orientaciones serían los porcentajes máximos de ventana que te permite la norma considerando un valor U de ventana 3.2, ¿ya? Y lo mismo en la zona G, que podría ser Puerto Montt, ¿ya? Entonces, perdón, lo rasca mostrarlo así, pero si se fijan, el porcentaje de ventana que da al sur disminuye de manera considerable en Puerto Montt, ¿ya? Entonces, si te da un departamento que efectivamente mira al sur, su orientación es sur, claro, vaya a tener que empezar a tener probablemente algunos problemitas por tener una muy baja superficie de ventana, ¿ya? Claro. Y obviamente esto no te considera, por ejemplo, captación solar. Bueno, el del poniente no tenéis captación solar y por esa misma razón te permiten menor cantidad de vidrio para que precisamente tenga menores pérdidas, ¿ya? Entonces, si vamos al ejemplo de arriba, ¿no es cierto? El ejemplo de arriba tú tienes un máximo de un 87%. Pero explícate un poco la tabla primero, ¿cierto? Sí. En esta tabla lo que estamos viendo son las superficies de muros exteriores del diagrama que vimos a la derecha. Eso está puesto en la columna A. Muro más ventana, es la superficie completa de la fachada. Claro, entonces tenemos cada fachada puesta en la orientación, el norte, oriente, poniente y sur. En el caso oriente, poniente están sumadas las dos orientaciones, de forma tal que en realidad el muro o la superficie de esa fachada es de 15 metros cuadrados. ¿Ah? Entonces tenemos una forma rectangular que mira hacia el norte, en un acercamiento muy bioclimático al problema. Y luego tenemos superficies que están en la columna C, superficies de ventana para el proyecto en este caso, que no necesariamente corresponden a la superficie máxima. La superficie está en metros cuadrados en la columna C y en la columna D está en porcentaje. Este se llamaría como el wall window ratio, que se llamaría como en inglés. Hasta ahí, proyecto. Y luego la derecha, normativa. La letra E entonces dice que el porcentaje máximo para la ventana permitido, dado un valor U menor a 3.2 en zona D. En zona D, claro, son los valores descritos ahí. 80% para el norte, oriente poniente 57, 44 para el sur. Y eso si lo traducimos después, para este caso particular, a superficies máximas permitidas de ventana, nos está dando las superficies de 20, 17,1 y 11 metros cuadrados respectivamente norte, oriente, poniente y sur. Eso si lo comparamos con la superficie de proyecto, ¿cierto? Que es la que tenemos acá, nosotros estamos un pelito más abajo, estamos en 45 metros cuadrados en relación a 48 metros cuadrados totales máximos que tiene el edificio. O sea, el edificio, en este caso, la casa, la vivienda, como quieran llamarlo. Claro, como es por orientación acá, si nosotros pensamos que el proyecto, no sé, de arquitectura mira hacia el sur, hacia el volcán, no sé qué, y le ponemos 15 metros cuadrados, por ejemplo, ¿y por qué me cumple? A ver, ay no, me da un delay. Ahí no lo está cumpliendo. Entonces, no estaría cumpliendo la norma. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que esperar un par de años, ¿no es cierto?, para que podamos hacer el cumplimiento por desempeño, que debiera ser el más lógico y el que correspondería hacer, pero por ahora no lo podemos hacer. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer un cumplimiento alternativo, ¿ya?, que corresponde al U ponderado de muro y ventana, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de Puerto Montt, digamos, la zona G, tenemos solamente hasta 4 metros cuadrados que podemos colocar al sur. También alguien quisiera colocar, no sé, 5, lo mismo, ya no puede, ¿ya? Entonces,
Esto como fachada es bastante restrictivo y es bastante poco amigable desde el punto de vista del diseño, ¿ya? Te dan la opción, ¿no es cierto?, de ocupar el camino alternativo. Ahora volvemos a lo que estábamos. No sé dónde habremos quedado, pero estamos hablando fundamentalmente de la alternativa, ¿no es cierto?, de cálculo al cumplimiento de las porcentajes. Perdón, no se ve la presentación, no, ya no están proyectando. Gracias, gracias. El caso que estamos viendo ahora, estamos viendo qué tan posible es modificar los requerimientos de porcentaje de ventana mediante otra forma de cálculo. El caso sería, por ejemplo, lo que decía Felipe, de repente te toca una orientación sur y bueno, para allá mira el edificio, no queda otra, y resulta que nos están dando un porcentaje de ventana que en realidad no nos gusta porque tiene, no sé, algunas restricciones que no queremos. Entonces, ¿de qué forma podemos aumentar entonces el porcentaje de ventana? Mediante una forma de cálculo que se llama ponderado, que de alguna forma establece un valor para la fachada, sumando muro y ventana y ponderando ese valor. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite jugar un poco, mejorando la parte opaca o mejorando la parte acristalada y viendo el resultado. Vamos a ver ahora, ya se ve parece, ¿no? Sí. Claro, acá lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, dijeron que Sí, sí. sí, se ve. Buenísimo. Se ve, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos tomando la zona D, la zona G como ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que te dice es que tienes que cumplir este valor U ponderado, ¿ya? El valor U ponderado no es más que el producto o la multiplicación, ¿no es cierto?, del área de muro por su valor U más el área de ventana por su valor U partido por el área total, ¿ya? Con eso te da el valor U ponderado, ¿ya? Ahora, ustedes saben que cuando hay, en este caso, el caso es de zona D, si tienes mucha ventana, lo que tú mejores de valor U de muro va a ser poco incidente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, estamos llegando a lo mismo que teníamos antes, ¿no es cierto? Tenemos un máximo, voy a agrandar un poquito esto, un cachito, ahí. Ok, entonces estamos considerando por ahora, como les comentaba, el valor U 3,2, el mismo anteriormente, y el valor U en inicio de muro 0,8. ¿Ya? Por lo tanto, nos da lo mismo, el mismo valor que nos están exigiendo. Entonces decimos, no, en realidad nosotros queremos aumentar ventana. Entonces veamos, por ejemplo, si aumentamos la ventana del sur, que tiene 11 metros cuadrados, tratemos de dejarla de 13 metros cuadrados. No esperen mucho de esto, la verdad es que no cambia mucho, pero si le ponemos 13 metros cuadrados, ya nos pasamos del valor U ponderado de 1,86. Entonces, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente bajar este valor U de 0,8, que es lo que te pide la norma, pensemos en 0,4. Pero hagámoslo en la misma celda para que sea más raro, ¿ya? Si lo bajamos a 0,4, mira, justo coincidió, pero no está preparado. Pero en el fondo, podríamos aumentar un par de metros, quizá un 15%, ¿no es cierto? Estamos pasando de el requerimiento, ¿no es cierto? El máximo que teníamos con el otro método para el sur era de un 44%. Bajando el valor U y considerando el procedimiento de U ponderado de muro y ventana, podemos tener un 52%. ¿Ya? Que en algún proyecto puede ser relevante y puede ser importante ese cambio, ¿ya? Fundamentalmente en el sur es importante. Claro, sí, para que se hagan una idea, si nosotros colocamos un valor bien ridículo, colócate por ejemplo 0,15, que es el valor, por ejemplo, que tiene la Passive House en Alemania. Estamos en 0,74, podríamos aumentarle más, por ejemplo, digamos a 15 metros por ejemplo. No, ya nos pasamos, 14 metros. 14 metros. Para llegar a un valor U 0,15, para que se hagan una idea, el espesor del aislante tiene que ser superior a 20 centímetros. O sea, si tengo un muro de 15 de hormigón, por ejemplo, y
quiero colocarle aislante para llegar a valor U 0,15, voy a tener un pedazo de muro de prácticamente 40 centímetros. Entonces, en realidad pareciera ser más razonable cambiar el cristal. ¿Ah? Si es que uno dijera, tengo un 3.2, de repente me voy a un cristal sumamente más bajo, y ahí en realidad Conviene por el otro método. ahí, claro, ahí uno se va como a la otra tabla, ¿cierto? Donde tenemos los valores U que nos van a mejorar directamente el porcentaje. Por ejemplo, el 1.6 que estábamos viendo recién nos va a aumentar a 89% la superficie probable. Y del sur de 44 a 57. Claro, mira, justo el mismo número, Sí. 57. Entonces, tenemos dos alternativas para esto, ¿cierto? Aumentar el espesor a 20 centímetros o cambiar el cristal de un 3.2 a un 1.6. El resultado, para efectos de la normativa, ambos cumplen. ¿No? Con diferentes procedimientos, pero ambos cumplen. Claro, el tema es que, por ejemplo, cuando nos vamos a la zona G, el valor U inicial, digamos, ya es bastante bajo, es 0,4. ¿Ya? Entonces, si nosotros, claro, que lo bajamos a la mitad, a 0,2, por ejemplo, bueno, de hecho ya no estaba completo, aquí tenemos el 16, el 9,3, va, porque no me cambia, algún problema hay acá, dame un segundo. Si cambia, está perfecto. Ah, no, es que se demora, este es como 15,5, ya. Entonces aquí veamos si nos da con... Ya, entonces esto cuando tenía 0,4, ¿no es cierto? Con 4 centímetros estamos cumpliendo justo, ¿no es cierto? Si queremos, perdón, con 4 metros cuadrados de ventana. Si queremos meterle un metro más, ya no nos está cumpliendo. Y para meter un metro más de ventana, que en este caso pasaríamos de 4 metros a 5 metros cuadrados de ventana, veamos si bajando el valor U a la mitad, Ahí sí da. ¿no es cierto? Pero ese cambio, como decía Javier, es un porcentaje importante de aislación térmica que hay que considerar. Entonces, es un cumplimiento, la verdad, claro, te lo ponen como decir una alternativa, pero la verdad no es tanto más flexible que la otra. ¿Ya? Sí, es importante además considerar que la forma de cálculo del valor U va a generar que tengan mucho mayor efecto los primeros centímetros, para llamarlo de alguna forma, del aislante que los últimos que uno suma. Uno empieza a meterle mucho aislante y el valor U ya no sigue bajando. O sea, bueno, sigue bajando, pero es una curva, digamos, ¿cierto? Que se va aplanando. Entonces ahí se acaba un poco el espacio de trabajo y hay que irse por los cristales, fundamentalmente. No, claro, y lo ideal, de nuevo, lo que queremos como remarcar en esta presentación es que este tipo de cumplimientos prescriptivos, restrictivos, nosotros nunca estuvimos muy de acuerdo, para nada, con esto, pero bueno, es lo que finalmente se aprobó, y obviamente lo que habría que esperar, en la medida que se pueda, digamos, pero habría que esperar, como de esperanza me refiero, que el cumplimiento por desempeño sea el más adecuado, porque como les decimos, probablemente un proyecto va a cumplir perfectamente con esta norma, lo va a pasar para el CEP y no va a cumplir. O sea, en el fondo va a ser Sí. puede ser un desastre. La verdad es que podrían pasar cosas que no nos podemos imaginar, porque de partida el CEP no tiene todavía la actualización de esta norma. Claro. La calificación energética sigue con la versión antigua de la norma. No está claro cuándo va a actualizarse la forma de cálculo, no está claro el resultado que va a tener. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ya vamos a hablar más adelante si es que alcanzamos a llegar al CEP, pero prácticamente el CEP está coordinado para que la letra E sea la norma. Con esta nueva norma no tenemos idea de qué va a pasar, Claro. porque en algunos casos va a mejorar, en otros casos va a empeorar por el lado del enfriamiento. Así que bueno, habrá que estar atentos. Claro, a nosotros nos pasa que con la experiencia que hemos tenido con el tema de la calificación, muchas veces todo se juega por el enfriamiento, más que por la calefacción. Entonces, teniendo ese dato en consideración, es raro que la norma se apunte tanto al disminuir el requerimiento de calefacción y no a evitar el sobrecalentamiento y por lo tanto el requerimiento de enfriamiento. Sí, pasa que históricamente, digamos, la calefacción ha sido el tema, pero ¿por qué? Porque fundamentalmente las tecnologías de enfriamiento no estaban ni disponibles, eran mucho más caras, los edificios tenían básicamente un comportamiento en verano mejor porque tenían más masa térmica, menos ventanas, en fin, la arquitectura un poco más, llamémosla contemporánea, para no decir moderna,
claro, tiende a tener mucho más superficie acristalada, tiende a hacer construcciones mucho más livianas, con muy poca inercia, y por lo tanto, todo esto ha sido moverse un poco desde la calefacción hacia el enfriamiento. Hay ciertos requerimientos, por ejemplo, que tienen las zonas A y B, que en realidad van directamente en contra llamémoslo, del desempeño en verano. Y el desempeño en verano en esa zona es prácticamente el desempeño anual. Entonces, en realidad, bueno, ya fuimos críticos con esto, vamos a seguir trabajándolo, pero bueno, es así como está la norma. Esta es la planilla acá. Sí, deja comentar un par de cosas y se la pedimos a Cristian que la Comenta, Dios. sí. Este es un requerimiento particularmente nuevo como requerimiento, sin embargo, existe en la normativa, particularmente la 1973, desde hace mucho tiempo. Es un procedimiento que lo que busca es que precisamente los complejos constructivos eviten el riesgo de condensación, ya sea superficial o intersticial. En general, esto va a afectar muchas prácticas constructivas, particularmente el hecho de la ubicación del aislamiento térmico. Teóricamente hablando, lo que queremos hacer es que las temperaturas acompañen el tránsito del vapor de manera balanceada. En general, el vapor se aporta en el interior, ya sea por la respiración, por las duchas, por la cocina, por la transpiración, aportes de vapor, así como aportes de calor en el interior. Y este vapor va a ir buscando un tránsito, va a ir transitando hacia el exterior, porque normalmente afuera vamos a tener una humedad absoluta menor que la que existe en el interior. El tránsito, por lo tanto, va desde mayor concentración a menor concentración. Lo mismo que pasa un poco con la temperatura. Tengo mayores temperaturas interiores, el tránsito de flujo de calor va hacia el exterior. El hecho está en que muchas soluciones constructivas que se ocupan extensamente, digamos, en nuestra construcción son por el interior. Volcapol, por Egipto, y tomando marcas, lo lamento, pero un poco para que sean bien conocidas, digamos, en donde básicamente lo que se hizo en su minuto fue inventar, para la norma antigua, ¿cierto?, un elemento que fácilmente se sumara a la estructura y que diera los valores U, sobre todo en las zonas centrales, donde el valor U antiguo, ¿cierto?, era de 1.9. Entonces yo con un poco de hormigón llegaba a 2.5, 2.8, le pongo un poquito de aislamiento y cumplo. El problema es que todo ese mecanismo, digamos, de aislar estaba generando condensación, particularmente en todas las zonas costeras, en todas las zonas frías y en las zonas como de los valles centrales, en las fachadas sur. Eso a nosotros nos han tocado muchos clientes que llegan con este problema. Entonces, es bien relevante, así como les mencioné al principio, la forma en la cual se instalan los diferentes materiales constructivos en la envolvente. La lógica y lo más sano es siempre considerar que vamos a tener, ¿cierto?, una cierta triada, digamos, de recomendaciones para los elementos aislantes. Y esa triada consiste en lo siguiente, que ojalá siempre el aislamiento sea exterior, que sea continuo, va a decir que no tenga interrupciones y que además no tenga puentes térmicos. Eso es como un poco el ideal perfecto que uno quisiera. Si lo comparamos, por ejemplo, esas tres lógicas, ¿cierto?, con un aislamiento como los que le mencioné antes, yeso, cartón más EPS, ninguno cumple con ninguna de las tres parámetros. No es continuo, no es exterior y está lleno de puentes térmicos. Entonces, es bien relevante eso para efectos de la condensación superficial. En general, lo que vemos, digamos, en la normativa es que lo voy a explicar bien simple, digamos, se piden 3 ensayos, particularmente las condiciones interiores, en cuanto a temperatura son estables para todas las zonas del país, son 19 grados de temperatura interior, que se evalúan en tres humedades relativas interiores diferentes, al 60%, al 75%, al 80%.
La norma lo que nos dice es que no puede haber condensación al 75%, ¿vale? Es decir, en la condición intermedia de análisis. Si tengo condensación al 80%, cumple. Si tengo condensación al 76%, cumple también. Pero si tengo al 74% de condensación, ya no cumple. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Estamos comparando una aislación exterior con una aislación interior, un poco siguiendo como la lógica del análisis que les mencioné recién. Para todo esto, estamos considerando la provincia de Concepción. Esta planilla no dije nada, digamos, pero es importante que lo sepan, es una planilla descargable, que de nuevo de la TTEC. Lo interesante es que tiene una serie de bases de datos, de materiales que nos van a permitir conocer la resistencia al paso del vapor que tienen los diferentes complejos constructivos, porque viene con una base bien descrita de resistividades también que tiene cada uno de los elementos materiales. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué nos dice la norma, en este caso la 1973? Nos va a decir que las condiciones exteriores se van a establecer para cada localidad en función de algunos percentiles. Particularmente, no se busca la temperatura absoluta mínima, sino se busca un cierto percentil del mes de julio que nos dé como una muestra clara. No es la temperatura mínima, para que se hagan una idea. Por ejemplo, acá en el caso de Concepción, la temperatura y la condición exterior de cálculo es de 5,7 grados al 96% de humedad relativa. En Concepción podemos llegar al 100% y tener como casi temperatura en el cero, pero por lo tanto no se toma esa condición. Esto está metido en la tabla, o sea, uno sencillamente selecciona, digamos, la localidad y te va a dar como las condiciones exteriores y las interiores que, como les digo, son fijas. En este caso hay un requerimiento que también plantea la tabla, que no se ve acá, pero se los comento, que tiene que ver con los planes de descontaminación atmosférica, particularmente para todas las ciudades del sur. Entonces hay como un requerimiento extra ahí, que bueno, eso depende de cada ciudad particularmente. Si se fijan en este caso tenemos como los dos flujos horizontales. Si se fijan en la estratigrafía, es muy importante, digamos, el orden de los elementos. En el caso de la derecha partimos con un estuco Aves, que es particularmente cierto la terminación exterior del EPS, luego el EPS propiamente dicho, en este caso 50 milímetros, el adhesivo que podrá ser una propasta, algún tipo de ese tipo, y luego la estructura. En el caso de la derecha es al revés, partimos por la estructura puesta al exterior y luego nos vamos al interior con este mismo adhesivo, digamos, que va a pegar en este caso el EPS con el yeso cartón de terminación. El Volcapor está metido como el elemento completo, entonces no tiene, digamos, el yeso separado. Los valores U, ¿cierto? Son naturalmente un poco diferentes, porque en el caso del Volcapor se está considerando solo 20 milímetros, en el caso del EPS 50. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este análisis? Lo que estamos viendo es que prácticamente No, que expliques cómo se estructura la... Sí. Estos son, a la derecha tenemos la información del Aves y a la derecha del Volcapor. En la parte superior, presión de vapor, en la parte inferior, perfiles de temperatura. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que vemos en este caso? Vamos a describir un poquito el perfil de temperaturas, que es tal vez más fácil de leer, es más familiar para todos, digamos. Entonces, fíjense un poco lo que sucede en el perfil de temperatura que tengo en la parte inferior a la izquierda, que corresponde al Aves. A la izquierda está el exterior, a la derecha está el interior. ¿Qué es lo que vemos? Entonces, vemos que la gradiente de temperatura entre el interior y el exterior prácticamente se produce en el EPS. Prácticamente en el EPS. De forma tal que podemos ver que la mínima temperatura, la gradiente llega prácticamente... Aquí ven la temperatura a 17 grados, y todo el muro está tibio, está calentito, llega a 18 grados. La gradiente, es decir, el cambio de temperatura lo absorbe el EPS. A la derecha, ¿qué es lo que vemos? Al revés, vemos que la gradiente de temperatura se produce al interior. ¿Por qué? Porque es el elemento aislante el que está puesto al interior y el elemento aislante el que genera la gradiente. ¿Y qué es lo que pasa entonces con el muro? El muro ahora está frío, y frío como pata gaviota, digamos, está a 6.2 grados acá, 7 grados acá,
¿Y qué es lo que sucede entonces con el vapor? El vapor que viene caminando feliz de la vida a 20 grados de temperatura, con una presión, esto es muy parecido, voy a hacer el parangón con lo que pasa con el aire, muy parecido a la diferencia de la capacidad que tiene el aire de almacenar vapor de agua, que se llama valor humedad absoluta, frente al porcentaje que es la humedad relativa, ¿cierto? Entonces, a mayor temperatura, el aire es capaz de almacenar o de contener mayor vapor de agua. A menor temperatura, es mucho menor eso, y en consecuencia se produce condensación. Entonces, cuando vengo con el vapor de agua a una cierta temperatura y se encuentra con una superficie fría, que es lo que estamos viendo acá, en ese punto tengo condensación. Fíjense lo que pasa acá. Nunca se conectan, ¿cierto? En realidad se llama así, la línea de presión de vapor presente frente a la presión de vapor saturado. Cuando se juntan esas líneas, que es lo que pasa acá, se produce condensación. Entonces, el dato es que yo cada vez que aire por el interior voy a tener condensación, y si no quiero tener condensación tendré que trabajar la superficie interior con algún tipo de barrera de vapor, algún tipo de elemento que no permita que el vapor entre. Fíjense que existen dos tipos de barreras, esto es un poco como de conocimiento técnico: la barrera hidrófuga y la barrera de vapor. La barrera de vapor siempre la vamos a colocar, en el caso de nuestras ciudades, de nuestras latitudes, de nuestros climas, hacia el interior, porque hacia el interior está el lado caliente. Mientras que la barrera hidrófuga la vamos a colocar al exterior. ¿Cuál es la diferencia entre la hidrófuga y la de vapor? Para hacerlo bien simple, la barrera de vapor lo podríamos plantear como un plástico, como un metal, algo que totalmente, o sea, que tiene una resistencia prácticamente total, ¿cierto?, al tránsito del vapor. Hay un valor límite que establece qué es barrera y qué no. No me lo sé de memoria, pero hay un valor límite. Mientras que la barrera hidrófuga es todo lo contrario. Todo lo que quiere es que transite vapor por ahí, que pase el vapor lo más rápido posible y que de alguna manera evacúe el vapor hacia el exterior. Eso es lo que busca una barrera hidrófuga. Al mismo tiempo, la barrera hidrófuga es impermeable al agua. Entonces, esta lógica de que me protejo del agua, pero dejo pasar el vapor. Esa es como un poco la lógica. Esto es bien relevante, digamos, porque uno puede entender de que si hago esta cosa al revés, dejo la embarrada, dejo entrar todo el vapor al muro y no dejo que salga. Voy a tener lleno de vapor el muro, patógeno, hongo, humedad, condensación, todo eso que no nos gusta. Y uno se encuentra en un caso así, por supuesto, en todos lados. O sea, la verdad que la cultura que tenemos como del vapor, me incluyo porque los arquitectos, este tipo de cosas no las entendemos mucho y tampoco las vemos mucho en nuestra carrera. Entonces uno se encuentra que efectivamente hay barreras de vapor que se colocan afuera, o soluciones, por ejemplo, soluciones que se van por fuera. El otro día veíamos una solución de unas láminas metálicas puestas por fuera pegadas. Imagínense eso, ¿qué puede pasar? ¿Cómo pasa el agua? No, eso se llena de agua, va a tener una cosa tremenda. Todas las terminaciones, fíjense, todas las terminaciones metálicas, que hoy día se ocupan mucho, el mini wave, el cuadro line, etc., dejan cámaras de aire para que se evacúe. No es necesario que sea una fachada ventilada totalmente, bastan que existan camaritas de aire, así como las onduladas, que se paren y que dejen que se evapore. O sea, a nivel domiciliario es relativamente simple. Pero es bien relevante, digamos, que ustedes podamos un poco dar cuenta de eso. Este es el resumen que nos está dando. Fíjense al lado izquierdo, el resumen de la solución con AIDS, con aislante exterior continuo de 50 milímetros. ¿Qué nos dice esto? Que los puntos de análisis del 65 no da condensación. Al 75, que es el requerimiento de la norma, no da condensación. Al 80, no da condensación. Y solamente da condensación al 93%. Al 93% interior es prácticamente vivir en una ducha, o sea, algo como bien imposible, digamos. En general, si uno empieza a dar cuenta, digamos, 80% es una condición muy pasajera, que es probablemente cuando alguien está cocinando, algo, qué sé yo. Pero por lo general nos situamos en valores por sobre el 55-60%. Todo esto en invierno, es bien relevante, en invierno.
A la derecha, ¿qué es lo que vemos? Vemos otra cosa que no está nada bien, ¿cierto? Este paquete no cumple por ningún lado. Tiene condensación al 65, al 75, al 80 y desde el 55. Un volcapón puesto así entonces, o la marca que sea, un yeso cartón más EPS, simplemente puesto así nomás, genera condensación. Ahora, eventualmente, y esto es para un ejemplo, hay marcas como las que mencioné antes que están incorporando barreras de vapor entre el yeso cartón y el aislante. Una barrera de vapor de diferente tipo que en teoría está cumpliendo condensación. Y por último, antes de salir del tema de condensación, una anécdota, hace un par de días llegó un catálogo precisamente con revestimientos metálicos al exterior, que uno ya sabe el problema que tienen, que cuesta mucho que salga el vapor, en el cual ellos demostraban que estaban sin condensación al 75% y efectivamente aportando desde el interior una barrera de vapor. Es decir, algo de eco esto ya tiene en el mercado, ya está como sonando algunas soluciones que están mirando un poco este requerimiento. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que ya hemos visto, porque quedan solo 10 minutos, 8 minutos, pero si no, seguimos con esto En realidad, rápidamente. Felipe, hay varias preguntas en el chat que quizás las podemos ver y después seguimos. A ver. Sí, Mira, por ejemplo, Eugenio Lagos pregunta, ¿qué pasa con los materiales que figuran con certificado vencido en el listado oficial? No, eso tiene que estar, vigentes. Si queremos tomar efectivamente la alternativa de cumplimiento por el listado oficial del MIMBU, tiene que estar vigente, obviamente. Si no, hay que hacer el cálculo. Si no, hay que hacer el método de cálculo plano paralelo, claro. Ya, después preguntan, mi consulta es si los cálculos de transmitancia que mostraron son del NSH 853 actual. Sí, bueno, a ver, eso no ha cambiado nada en realidad, esos cálculos. Son cálculos como bien estandarizados prácticamente para todos los estándares, yo creo, siempre el mismo cálculo. Sí. También hay algunas diferencias en las particularidades, en cómo se calculan las cámaras de aire, cómo se calculan los elementos que no son homogéneos, cómo se calcula si son ventilados o no, la función que tienen las emisividades interiores de las cámaras, en fin. Pero sí, está totalmente alineado, digamos, con la 853. Ya. Seguimos. Según sus cálculos, ¿en cuánto se puede aumentar el porcentaje de ventanas entre el método de porcentajes de ventanas por orientación versus ponderación muro-ventana? Pocaso. Pues poco, ¿no? La verdad es que habría que verlo como caso a caso y Ya. lo que pasa es que cuando es para el sur, como es menor cantidad de ventanas la que te permiten, el muro impacta más, ¿cachai? Porque en el fondo, al sur, la orientación sur en el sur impacta más que orientación norte en el norte porque tiene muy poco muro y por lo tanto la mejora en el valor U del muro te va a impactar re poco. Entonces es súper variable, pero en términos generales vimos que es bien poquito. No es mucho lo que te permite, no es mucho más de lo que te permite hacer que el método tradicional de porcentaje. Sí, pareciera ser más efectivo cambiar el cristal. Y con eso te aumenta los porcentajes de manera directa. Sí. Ya, otra pregunta. ¿Puedo combinar distintos valores U de ventana por orientación? Por supuesto. Pero vale, ahí dice algo en la norma, que no estamos muy de acuerdo, pero bueno, así lo dice, que tienes que considerar el más desfavorable. O sea, por orientación. O sea, en el fondo, si en una misma orientación tienes dos valores U de ventana, tienes que considerar el más desfavorable. Pero entiendo que está preguntando otra cosa. Entiendo que está preguntando si puedo considerar diferentes por orientación. Ah, sí, claro. Eso sí se puede, claro. No. En un ratito vamos a almorzar, así que... Sí, a ver, espérenme, que alguien abrió el... Ya. Después... me preguntan si pueden compartir la página web donde descargar las plantillas, que después lo podemos compartir con el video cuando esté publicado. ¿Tiene problema? Sí, lo pasamos. Se lo pasamos. Sí, me lo pasan a mí y cuando les mandemos el video les agregamos eso.
Y Diego pregunta, ¿para permisos de edificación no se necesita ningún trámite tipo IMIP de inscripción o validado por un tercero? No, por lo que dice la norma, se considera esto para la recepción final. Y ahí está la otra pregunta. ¿Y para la RF, la calificación necesita estar aprobada por el MIMBU o basta el certificado? Certificador, perdón. Pasa que tú te refieres a la SEP. A la SEP lo que tú haces es que tienes que subirla al portal del SEP, ¿no es cierto? Y ahí tú tienes tu certificado, digamos. Con eso basta, Sí. ¿ya? Independiente que a nosotros nos ha tocado con algunos proyectos que después llegan, ¿cómo le llaman ellos? Fiscalizaciones, ¿ya? Y a veces te obligan a cambiar cierta cálculo, que es un error, qué sé yo, un problema, no sé, alguna interpretación de ellos que cambia, pero basta con eso, o sea, basta con el fondo cuando tú ya lo subes al portal, el certificado que te entrega es el que tú puedes presentar. Pero ojo, aquí Diego está preguntando Sí. una Ahí está cosa Diego, que quizás él puede explicar mejor porque yo solo leí. no, pero sí está más o menos simple. Mira, si en el fondo el trámite hay que distinguir el cumplimiento de la norma con la calificación. Son dos cosas diferentes. El cumplimiento de la norma lo puede hacer cualquier persona, no se necesita prácticamente alguna validación de un tercero, lo puede hacer el arquitecto directamente con estas tablas, qué sé yo, y entra así Mira, como cuando uno calcula la resistencia al fuego, por ejemplo, es como que uno lo puede hacer. Sí. sí, la pregunta también podría ser, Javier, si es que tanto en el tramitar el permiso o en la recepción final, todo lo que está aplicando la calificación y la norma nueva va a golpear en los tiempos. ¿Cachai? Como lo hace el MIP violentamente. Sí. Ah, ahí me pillaste con esa pregunta. Bien. Oye, pero sí, porque O sea, yo creo, Felipe y Javier, que esto, lo que van a explicar ahora a continuación, sí puede influir en los tiempos de la recepción final. Entonces, a lo mejor es bueno que sigamos con la presentación. sí, pero me gustaría antes responder la segunda pregunta que hizo Diego, que tenía que ver con el tema de la calificación. Es importante considerar que si bien la calificación va a ser obligatoria, el resultado de la calificación da lo mismo. O sea, tú puedes tener un resultado de letra negativa, así por ponerlo como... y no pasa nada. Si tú ya cumpliste la norma y el resultado de calificación es pésimo, no importa. Y al revés también, si es que tú cumpliste la norma y tu resultado es súper bueno, tampoco sirve de nada, digamos, hasta que, ¿cierto? El 2027 uno puede a partir del CEP cumplir la norma. Por ahora, dos caminos que no se tocan y son independientes. Pero Perfecto, gracias. efectivamente, en el caso de la calificación, sí es necesario contar con un asesor acreditado. Sí, y un poco confirmando lo que respondió Javier respecto al tema de la orientación y el U, efectivamente puede tener un U distinto por fachada, no hay problema, pero si en la misma fachada hay U distintos, tienes que considerar el menor U, ¿ya? No puedes considerar un ponderado si no te piden que hagas el menor, ¿ya? Mira, ya estamos en el tiempo, pero vamos a hacer súper rapidito esto. El tema de las infiltraciones del aire, aquí te piden efectivamente, hay requerimientos tanto para uso residencial como no residencial. Te exigen un test de soplado o un blower door test, que fundamentalmente es ese equipito que está puesto ahí, que lo que uno coloca es un presurizador o despresurizador, digamos, un ventilador que te infla y te desinfla una vivienda. Y con un manómetro que ve el diferencial de presión entre el interior y el exterior. Y con eso puede determinar la cantidad de infiltraciones que tiene, en teoría, la parte opaca de la envolvente térmica, ¿ya? Entonces, lo que te piden es hacer, dependiendo del tamaño del lote, en este caso de la cantidad de viviendas por proyecto, ¿no es cierto? Entre 11 y 50 tienes que tener un tamaño de muestra 2, vale decir, testear 2 proyectos, después, permiso, después entre 51 y 500 son 3 y sobre 500 son 5. ¿Ya? Muy poquito. Eso la verdad es que es bien poco, normalmente los estándares, no sé, LIR u otros te piden una cantidad de muestras muchísimo más grande. ¿Ya? Claro. Ahora, el tema es que en la región tiene que haber gente que haga tus tesis que estén autorizados por el MIP, ¿ya? Si es que no hay, tú todavía puedes cumplir esto mediante especificación de sellos y otros, ¿ya? Cuando ya hay alguno que esté disponible y diga yo puedo hacerlo, tengo mi certificado, tienen todos que correr con él, ¿ya?
Ahora, las muestras son pequeñas, efectivamente, claro, dependiendo del volumen de test, hay que ver si van a dar abasto a estas empresas que pueden prestar este servicio, para que se hagan, claro, nosotros tenemos esta máquina, de hecho estaba, Diego en la semana me hizo la consulta más o menos cuánto vale, para que tengan una idea, estos test valen entre 10 y 15 UF por muestra, ¿ya? Para que se hagan una idea más o menos, tampoco un valor tan excesivo. Ahora, lo importante obviamente es que la casa esté preparada para hacer el test, vale decir, de todo terminado, todos los sellos, digamos, colocados, digamos, porque si no va a tener un problema que puede ser un ítem no conforme, vale decir que no pase la prueba de la cantidad de renovaciones hora que te pide a una presión de 50 pascales, ¿ya? Lo que quiere decir aquí, por ejemplo, en la zona central, que te piden 5 renovaciones, ACH significa renovaciones por hora en inglés, ¿ya? Air changes per hour te dice que puedes tener un máximo de 5, que es bastante, digamos, o sea, no es muy exigente. Pensemos que, volvemos a Passive House, es 0,6 renovaciones hora. Claro, estas no son casas Passive House, pero en el fondo es digamos, una clase de infiltración que es bastante alcanzable en nuestro juicio, ¿ya? Sí. Ahora, de la misma forma que comentábamos al principio, naturalmente el tema del control de la infiltración está mucho más orientado a la calefacción. O sea, vamos viendo, de aquí para el norte, digamos, no tiene mucho sentido hacer estos test, francamente, ¿no? Porque las diferencias de temperatura en la costa también son tan bajas, digamos, que la infiltración pareciera ser poco. Ahora bien, la infiltración también afecta a otras cosas. Es importante pensar que también acústicamente los niveles de infiltración van a afectar también el confort interior y otras cosas. Entonces, nosotros nos ha tocado algunas veces hacer estos test y resulta que también es bien entretenido porque uno va identificando como un poco las deficiencias que tiene el proceso constructivo. Entonces, uno por lo general empieza a encontrarse como con los mismos temas en una obra, por ejemplo. Oye, en esta ventana no había sello de ventana, y en realidad no había en ningún lado, o en realidad, en fin, tiene una cosa que yo creo que tiene como un buen objetivo, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿qué pasó? Parece que me fue. Ya, y además te piden, ¿no es cierto?, que las ventanas y las puertas opacas tengan una clase de permeabilidad del aire a 100 pascales, que esto se mide en laboratorio, ¿no es cierto?, que se indica en la tabla, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos que tener opciones de comprar, ¿no es cierto?, en el fondo, ventanas y puertas certificadas, ¿ya? Sí, eso es bien complejo porque, a ver, yo me pregunto, ¿verdad? Cuando a uno le toque hacer una vivienda, digamos, y quiere colocar ventanas de madera, que la va a hacer un maestro, qué sé yo, esa persona no va a poder demostrar qué clase de permeabilidad tiene esto. Si yo coloco unas ventanas del ventanero de la esquina, tampoco. Entonces, hay un tema ahí que a nosotros como que nos inquieta un poco, que es el hecho que, no solamente por efecto precio, pero ¿quién puede realmente demostrar que tiene una cierta clase de permeabilidad? Chuta, la empresa es más gigante, ¿no? Entonces, sí, ahí nos preocupa un poco lo que va a pasar. Sí, escúchame, pasé para ventilación, a ver, perdón, que esto quedó mal. Yo creo que ventilación no vamos a alcanzar. No, por eso quería ver solamente para terminar lo de... Ay, perdón, disculpen. Acá. Que en el caso de infiltraciones del aire para el uso de equipamiento de educación y salud, también hay un requerimiento, ¿ya? Y ahí también va a impactar, como decía Mónica, en los tiempos, en los precios, etc., ¿ya? Te piden también realizar test de soplado en el caso de los recintos docentes, ¿no es cierto? Si hay más de entre 5 y 16 recintos docentes, tener un tamaño de muestra que sean 2. Entre 17 y 24, 3. Bueno, sobre 32, un 10% de los recintos docentes tienen que ser realizados test de soplado. Obviamente, con equipos como estos, uno no puede hacer un test de soplado a un colegio completo, porque obviamente no te da digamos, la presión que puede lograr el ventilador, y por lo tanto uno lo hace en recintos específicos, ¿ya? No sé si tengo lo de salud acá, parece que no. El caso de salud también, aquí está, ¿sí? Te pide un 5% de la cantidad total de los recintos perimetrales. En tu caso, Javier, y tenido harta experiencia con hacer test de soplado en hospitales, quizás puedes contar un poco el procedimiento y qué tipo de recintos son los que se hacen.
como para terminar con esto, ya estamos medio Sí, pasados. exacto. Como para ir terminando, en general, en los test de soplado, naturalmente, como dice Felipe, se hacen solamente en los recintos perimetrales, no interesa el resto. Y por lo general, la lógica es por tamaño y por tipo constructivo de la envolvente. Entonces, si yo tengo una solución constructiva, por dar un ejemplo, que combina muros estructurales con tabiques perimetrales, que es algo bien típico, es muy posible que las infiltraciones sean muy diferentes cuando tengo tabiquerías que cuando tengo hormigón. O cuando tengo recintos muy grandes frente a recintos más chicos, también cambia. Cuando cambia un poco la forma en la cual están resueltas, digamos, las barreras de vapor, las barreras en general también ayudan mucho a reducir las infiltraciones. En general hay como unos protocolos clásicos, digamos, para poder desarrollar formas de reducir la infiltración que son bien conocidos, digamos, no son nada del otro mundo, y que son muy efectivos también. Entonces, la lógica en el caso que nos ha tocado, que han sido certificaciones LEED o CES, también tienen como esta misma lógica de la muestra del lote, si bien un poco más extensa de la que se ve acá. Sí, mira, como ya estamos a la hora para terminar, no sé, Mónica, Valentina, les queríamos proponer que tal vez, o sea, ya no alcanzamos, pero dejar la parte de ventilación, quizás poder hacer una capacitación extra solamente para ventilación,